Si te has preguntado cómo ser un joven cristiano que dé testimonio en medio de esta época y que aún Jesús nos dijo que viviríamos aflicción en este mundo, ¿cómo le vamos a hacer para ser ejemplo? Es por eso que hicimos este video, así que comencemos. Hola mi querida familia, si no has visto ningún otro de nuestros videos, sé bienvenido, sé bienvenida. Yo soy Ani Domínguez, estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Oigan, este tema es súper profundísimo porque si algo nos retrató Jesús acerca de nuestra vida en este mundo, es que viviríamos aflicción. Pero viene con una promesa increíble e importante que tenemos que resaltar. Obviamente este versículo ya te lo sabes, pero si no, en este video lo vamos a desmenuzar un poquito. Te estoy hablando de que vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo donde batallamos constantemente contra corriente, donde batallamos en contra de esas ideologías, en contra de esas maneras de pensar que están yendo contrariamente a la palabra de Dios. Te estoy hablando de un mundo donde existe la depresión, donde existe la ansiedad, donde existen temas de salud mental. Te estoy hablando del contenido dentro de las redes sociales y también esta constante batalla en contra de la fe, en contra de la identidad. Pero Jesús nos promete algo increíble y eso viene en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Claro, nosotros vamos a confiar en Jesús y en Él, en nuestro camino de fe. Podemos confiar en que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que en este video yo quisiera resaltarte la vida de dos personitas en especial. Uno fue de gran impacto en su generación y el otro no tanto, pero estaban viviendo dentro de contextos súper alejados a lo que Dios quería para ellos. Súper alejados en cultura, en su manera de pensar y actuar. Y me llama la atención cómo actuaron cada uno. Entonces vamos a profundizar en sus vidas. El primer personaje del que te quiero hablar es de Lot. Y este Lot era el sobrino de Abraham, que si no recuerdas mucho de esta historia puedes ir al libro de Génesis. Génesis sobre todo 19, que es donde vamos a profundizar un poquito, pero en donde Lot era el sobrino de Abraham. Y entonces Dios llama a Abraham a salir de su tierra para llevarlo a esa tierra prometida. Y entonces dentro de toda esa situación se lleva a su sobrino, pero entonces empieza a crecer mucho los bienes de ambos, de Abraham y de Lot, que tienen que separarse. Y entonces Abraham le dice como de, oye, ¿qué tierra quisieras ocupar? Y entonces él ve la más bonita, él ve la tierra como más así atractiva y dice, para esta voy. Y entonces algo con lo que no contemplaba es que en este lugar iba a ser llamado Sodoma y Gomorra. Y en este lugar pues iban a practicar cosas contrarias a la palabra de Dios. Literalmente Lot se metió en una tierra junto con su familia que estaba apartadísima de Dios. Aunque había mucha prosperidad en comercio, la verdad es que la sociedad estaba yendo en decadencia por su gran inmoralidad, por sus prácticas de idolatría, mucha corrupción, violencia, injusticia. La verdad es que el contexto estaba feíto. En Génesis 19:1 dice lo siguiente: al caer la tarde llegaron dos ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, así que al verlos se levantó a recibirlos. Haciendo un poquito de mi investigación de por qué Lot estaba sentado a la entrada, es que se les daba esa responsabilidad a los jueces o a líderes. Entonces Lot estaba teniendo una figura importante dentro de esta sociedad de Sodoma y Gomorra, pero tenemos que recordar que Dios, al ver tanta maldad, al ver tanta injusticia, es que decide sacar a Lot y a su familia de esa zona, porque esa área de Sodoma y Gomorra ya no iba a continuar, no iba a salir nadie de ahí vivo, pero Dios tuvo compasión de Lot y su familia. Entonces quiero que veas cómo en medio de esos dos ángeles que llegan con Lot, que Lot busca hospedarlos en su hogar y que las personas de ahí, los hombres de Sodoma y Gomorra querían hacerles daño. La verdad es que puedes profundizar mucho más en la palabra cuando lees estos capítulos, Génesis 19. Pero quiero que veas cómo le contestaron. Lot les estaba diciendo que no le hicieran daño a estos hombres. Y lo que viene en Génesis es lo siguiente: hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos.
y se lanzaron contra Lot. La verdad es que yo me pongo a pensar en una persona como Lot, en donde va con su tío, guiado por Dios, y luego cae en esta sociedad en decadencia, y Dios tiene gracia de ellos, los va a sacar, pero Él quiere intervenir para que estos hombres de Sodoma y Gomorra no le hagan daño a estos ángeles. Entonces Lot estaba haciendo algo bueno, quería intervenir para que estos hombres no les hicieran daño a los ángeles, ¿verdad? Pero al final estas personas le responden de esa manera como de ¿cuál es tu autoridad? Y la verdad es que me pongo a pensar en muchos de nosotros jóvenes viviendo en esta época y realmente resalto esto. Quizá muchos en este mundo nos digan ¿cuál es la autoridad que portas? Pero quiero que resaltemos entonces a este segundo personaje que te quiero platicar y que podemos sacar de él muchas virtudes de lo que podemos hacer en nuestra época, porque vivieron en sociedades de verdad muy difíciles. El segundo personaje es Daniel. Daniel no tuvo opción, fue llevado a Babilonia, fue llevado cautivo, pero él fue seleccionado como una de las personas cercanas al rey. O sea, iba a estar dentro del palacio porque él pertenecía a la nobleza. Entonces, algo que pasó con Daniel es que el contexto de Babilonia también estaba muy extremo. Te estoy hablando de una zona de mucha idolatría, de mucha confianza en la astrología, esta parte de las estrellas y que si se mueven hacia asado predicen pues un poco acerca de mí, de mi futuro, etcétera, etcétera. Que ya conocemos de esas prácticas hoy día. Toda esta parte mística de adoración a muchos dioses, adivinación, magia, entre muchas más. Y entonces Daniel estuvo en ese contexto. Te estoy hablando de un Daniel que viene de su pueblo con estas costumbres, con esas convicciones que tiene en Dios. Y una de las convicciones que él tenía era no contaminarse con ciertos alimentos. Y esos alimentos venían dados en el palacio del rey. O sea, que les iban a dar de comer de eso. Pero dice la palabra de Dios que él propuso no contaminarse. Eso lo vamos a ver en Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. ¡Wow! Punto número 2 que veo en Daniel es que oraba 3 veces al día, aun cuando estaba prohibido. El rey que estaba en ese entonces, el rey Darío, estableció por decreto que no podían orar ni tener prácticas de buscar otros dioses, porque el rey Darío se estaba estableciendo como el señor de esa zona, como el dios de esa zona. Y aún Daniel, sabiendo eso, se puso a orar 3 veces al día, como de costumbre. Y eso lo vamos a encontrar en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. O sea, yo me pongo a pensar en esas personas que realmente buscaban sacarle un trapito al sol a Daniel y como no le encontraron nada, buscaron llegarle al rey como de, oye, que nadie busque a su Dios en esta temporada, que nada más te busquen a ti o rey, no, lo que sea. Y al final sabían que por donde podían atacarle era por su fe. Pero Daniel, aún sabiendo esto, no dejó de buscar a Dios, no cesó de hacerlo. Te estoy hablando de un hombre que Dios le reveló profecías, Dios le reveló visiones. Te estoy hablando de un superhombre, o sea. Y obviamente Dios levantó a Daniel en un lugar donde pudiera ser reconocida la grandeza de Dios en su vida. ¿Cómo ser entonces un cristiano en esta época? No me malentiendas, nuestra sociedad es difícil y al mismo tiempo Daniel y Lot lo vivieron en épocas muy difíciles y aún en medio de eso ellos fueron puestos en lugares estratégicos y aún así cada uno tuvo resultados diferentes en su sociedad. Lo que quiero que veas es que sí hay maneras, sí hay pautas que podemos tomar en consideración para ser un joven cristiano en esta época. Número 1 es proponte no contaminarte. Estoy hablando en tu día a día, en tus conversaciones, con lo que escuchas, con lo que haces, con lo que hablas, con lo que haces cuando nadie te ve. Proponte no contaminarte en tu sociedad. Número 2, tú vas a seguir buscando a Dios.
pese lo que pese, cueste lo que cueste. Tenemos una sociedad y tenemos un enemigo que de verdad se empeña en alejarnos de Dios. No va a ser nuestra reacción. Persigue ser fiel a Dios, aún con lo que la cultura dicte. Eso lo podemos ver muchísimo en Daniel. Y punto número 3, refleja a Jesús en donde quiera que estés. Algo que me encanta de la historia de Daniel es que los reyes que estuvieron en el poder cuando Daniel estuvo vivo, es ese hecho, que se dieron cuenta de que el Dios de Daniel era mucho más grande que sus dioses. Eso lo vamos a leer en Daniel 6:26. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Esa es una manera de verdad profunda en la cual nosotros podemos reflejar a Jesús en nuestro día a día. Nosotros somos esa Biblia abierta a donde quiera que vamos. Mi querida familia, conéctate. Sé que vivimos en un mundo lleno de aflicción, pero confiamos, creemos en el único Dios, creemos en Jesús que ha vencido este mundo. Y con ejemplos como el de Daniel nos podemos dar cuenta de que aún pese a la sociedad y lo que la sociedad diga o dicte o esté como estableciendo una presión social sobre nosotros, podemos darnos cuenta que podemos reflejar a Jesús en medio de eso, que podemos vivir en un ambiente así sin comprometer nuestra fe ni nuestra convicción en Él. Y bueno, mi querida familia, con eso terminamos el video del día de hoy. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos por todas nuestras redes sociales y nos vemos por más videos como este. Haz todo con amor. ¡Chao!